Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero cuando fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aun así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos una historia que tiene un comienzo brusco. El evangelista no nos da la ubicación de tiempo ni de lugar, como es habitual. Con todo, estamos ante una historia que fácilmente nos parece actual, muy actual, que se puede recomponer aquí y ahora. Es el encuentro entre Jesús y un hombre enfermo de lepra. Comencemos por el contexto. El leproso era considerado en ese entonces como un enfermo repulsivo, hasta el punto de ser calificado de hombre muerto. Para un judío de entonces, la lepra era signo de un castigo de Dios, una enfermedad por la que, por ejemplo, la hermana de Moisés, Miriam, había sido castigada por sus pecados, como dice el libro de los Números, en el capítulo 12, versículos 9 al 10. Tenemos otro caso, Eliseo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 27, y así con otros. Grande, grande era el horror. Terrible era la reacción ante esta enfermedad que devasta el rostro y el cuerpo de los enfermos hasta la putrefacción de la carne. Como la lepra era considerada contagiosa en ese entonces, se exigía que el enfermo fuera excluido de la convivencia, segregado en algún lugar desierto, y solo era reconocible por el grito que tenía que lanzar cada vez que alguien se le aproximaba. Como dice el libro del Levítico, el capítulo 13, versículos 45-46, tenía que gritar: «Soy impuro, soy impuro». El leproso aparecía entonces como una persona sin posibilidad de vida comunitaria, apartado de Dios y de la convivencia con la gente. No solo era un enfermo, sino un impuro a los ojos de la gente, como un cadáver. Tocar a una persona en esa condición significaba excluirse de cualquier acto religioso, y por eso era que andaban tan prevenidos con ellos. Un leproso podía ser abordado nuevamente solo después de que los síntomas del mal desaparecieran, y más exactamente, después de que se llevara a cabo su purificación. Esto tenía que ser reconocido, dictaminado por un sacerdote, quien con un acto religioso hacía el rito de integración o de reintegración de dicha persona a la comunidad creyente. Pues es en este contexto que entendemos la magnitud, la importancia, la profundidad de este encuentro entre Jesús y un leproso. Veamos lo que ocurre. Nos dice el narrador, en el versículo 40, que un leproso se acerca, se arrodilla y suplica. Son 3 las acciones de este hombre ante Jesús.
Leamos el versículo 40 del capítulo 1 de Marcos. Y vino hacia él un leproso, que rogándole de rodillas le decía, si quieres, puedes purificarme. ¿Quién era este hombre? Bueno, no sabemos prácticamente nada de este hombre. No tiene ningún nombre, ni ningún otro rasgo de identidad fuera del hecho de ser llamado leproso. ¿Para quién era él? Para la gente, el leproso. Tampoco podemos evaluar su vida y su fe. Lo que sí sabemos es que este hombre le tiene confianza a Jesús. Incluso es atrevido. No se acerca a él como lo manda la ley, la cual, como vimos, le requería avisar desde lejos que era un leproso. Este leproso simplemente se siente atraído por Jesús. Ve en él a uno que puede hacer algo por su salud. Y por lo tanto, con audacia, que es un aspecto de la fe, se acerca, se aproxima de la persona de Jesús. Y es de rodillas que el leproso recita su plegaria ante Jesús. Lo dice con una fórmula delicada, respetuosa, incluso hermosa. Si quieres, puedes purificarme. Dice el texto que insistía, era repetitivo. Si quieres, puedes purificarme. Él implora con toda la discreción de la que es capaz, con un si quieres. Su futuro depende de este condicional, de un sí, si quieres. Bueno, ¿y cómo le responde Jesús? Detengámonos en los versículos 41-44 de ese capítulo 1 de Marcos. Ante él, Jesús tiene una reacción fuerte. Dice el narrador en el versículo 41, compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda purificado. Jesús, en lugar de dejarlo solo y lejos, rompe con las reglas, derriba las barreras, lo acoge y lo toca. Toca lo intocable. Ama a quien no es amado. Y tenemos 4 verbos que dan la sanación. Compadecerse, extender la mano, tocar y decir. Pero atención, tengo que hacer una precisión sobre el texto. El primer verbo, que aquí hemos leído como se compadeció, compadecerse, en algunas versiones antiguas, algunos manuscritos muy antiguos, aparece de otra manera. Estos ponen la expresión se enojó, no se compadeció. Esta última lectura, se enojó, es la lectura más difícil. Hay un criterio para la crítica textual para saber qué es lo más antiguo, que se llama Lectio Difficilior. La lectura más difícil y por lo tanto la que con mayor probabilidad se acerca al original parece ser esta otra, se enojó. No falta quien se escandaliza con la expresión de sentimientos por parte de Jesús, como la compasión o la cólera, como se puede notar en un caso como estos. En la transmisión textual de un relato como este, el término fue cambiado. Algún escriba probablemente quiso corregir esta expresión. Le pareció muy duro que Jesús se enojara. Y entonces, en algunos manuscritos, se puso la expresión se apoderó de él compasión. Splagnisteis se dice en griego. Una expresión que es conocida en el Evangelio. La hemos visto en las multiplicaciones de los panes. Al principio, Jesús sintió compasión como pastor por el pueblo ante el sufrimiento de la multitud. Y esto es puesto aquí en lugar del probable original que es se enfureció, orgisteis en griego. Marcos, queriendo mostrar el comportamiento de Jesús de una forma clara y comprensible, dice lo que para algunos oídos, algunas sensibilidades, puede parecer insoportable. Jesús está enojado. Y también de esto tenemos
testimonio en otros pasajes. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 5, con los fariseos, o en el capítulo 10, versículo 14, con los mismos discípulos. Jesús estaba enojado, porque supo vivir el conflicto y rebelarse contra el mal, contra la enfermedad, contra la situación de esclavitud y de segregación que mató a ese hombre. No estaba bien. Y entonces, aquí está la ira de Jesús. Marcos describe a un Jesús enojado que precisamente porque es capaz de compasión, de pasión, tiene una reacción de ira. Es una manera de decir hasta qué punto siente Jesús esta situación intolerable para un hombre que es su hermano, para un hombre herido en su dignidad. Precisamente porque lo mira y sabe lo que significa esta enfermedad, precisamente porque siente el hedor de sus heridas y ve su rostro descompuesto, distorsionado, su cuerpo devastado, Jesús se enfurece. Se enfurece enojado por la intolerancia del mal y el destino que pesa sobre este hombre. Pero también está enojado y visiblemente indignado ante el sufrimiento, la mentira, la incomprensión de la verdad, la pereza y la cobardía de la gente que margina a los vulnerables. Pero miremos lo que sigue después. Extendió la mano, le tocó y le dijo. En este impulso de ira, Jesús toma la mano del hombre, lo toca, entrando así en relación y de hecho en comunión con él. Una mano leprosa en la mano de Jesús. Un contacto prohibido por la Torá. Agarrar una carne juzgada por la gente como maldita. Y de esta manera Jesús le dice, quiero, queda purificado. El gesto va acompañado de esta palabra, quiero, queda purificado. Jesús responde a la súplica del leproso casi en sus mismos términos. Pero atención, no responde con un lo quiero y te purifico, no, sino con un lo quiero y sé purificado. Me parece un detalle, una minucia, pero es importante. La forma verbal en griego está en pasivo, y en pasivo connota una acción divina. Quiero, sé purificado, el sujeto es Dios. Jesús hace presente al que purifica, Dios. El deseo, la voluntad de Dios es que ese hombre ya no tenga que estar más separado, sino que pueda ser purificado, curado y reintegrado en el abrazo familiar, en su comunidad de fe y de amor. ¿Qué quiere Dios realmente de esta carne herida, de estas lágrimas? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sacrificios, sufrimientos y paciencia, como dicen por ahí? ¿O un hijo curado? Jesús revela a un Dios cuya última e inmensa palabra que proviene de su corazón es lo quiero, sé purificado. Repitámoslo con emoción, con paz, con energía. Lo quiero. Dios quiere eternamente hijos sanos. A mí me dice, lo quiero, ponte bien. A Lázaro le grita, lo quiero, sal fuera. A la hija de Jairo le susurra, talita cum, lo quiero, levántate. Esa es la buena noticia. En lugar de un Dios que condena, tenemos a un Dios que reparte gracia, que sana la vida. Jesús muestra esta voluntad de Dios en cada página del Evangelio. Dios está sanando. No sé cuándo ni cómo lo hará, pero sé que Él lucha conmigo contra todos mis males, renovando la vida gota a gota, estrella a estrella, en medio de mis noches. Y enseguida, anota el narrador, el famoso eutis, enseguida, que tanto le gusta a Marcos, enseguida, versículo 42, la lepra desapareció
y fue purificado. El leproso quedó curado. Su confianza en Jesús obtuvo el resultado deseado. Su oración de compasión fue respondida. Ya no será más una persona excomulgada, más bien una persona que ha entrado en plena comunión con Jesús, que ha eliminado ese mal tan horrible y excluyente. ¿No será esa la actitud esperada en todo seguidor de Jesús ante los enfermos, ante los pecadores, ante toda persona considerada contagiosa de quién sabe qué? Con Jesús aprendemos que el cuidado del enfermo y la misericordia van de la mano, al mismo tiempo con el enojo ante aquello que excluye. Y es de esta manera como se le regala a un enfermo el comienzo de una nueva vida. Y bueno, miremos lo que ocurre al final. Otra reacción fuerte de Jesús, versículo 43. Enseguida lo conminó y lo despidió. Una vez que se ha producido la liberación, Jesús no se queda allí para recibir cumplidos, para pedir que se mire y se note su acción. De hecho, nunca se deja tentar por el narcisismo que espera el reconocimiento del bien llevado a cabo, y a costa de parecer áspero y hasta un poco grosero, Jesús despide al leproso ya purificado. Y lo despide con una amonestación, que no le diga a nadie, y que cumpla el ritual que confirma su curación. Veamos el versículo 44. Mira, no digas nada a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés por tu curación, para que le sirva de testimonio. Y el leproso, ya sano, desobedece. Versículo 45. Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la noticia, hasta el punto de que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Pero, aún así, acudían a él de todas partes. ¿Por qué Jesús le había prohibido al leproso contar? Jesús no quería ser reconocido solamente como el que hace milagros. Jesús no quería que lo exaltaran por hechos prodigiosos. Había que hacer un camino para descubrir en profundidad y veracidad su identidad. Como lo deja ver el Evangelio de Marcos, lo que Jesús quiere ante todo es que el secreto de su identidad mesiánica y su filiación divina sean revelados y proclamados solamente hasta cuando sea colgado en la cruz. Solo entonces queda permitido para quienes lo han entendido llegar a decir que Él es el Hijo de Dios, como lo vemos en Marcos 15:39. El profundo y verdadero conocimiento de Jesús requiere de un camino, y de un largo camino. Entretanto, Jesús contiene las conclusiones apresuradas. Jesús mantiene la discreción frente a la gente. Calla y pide callar para no suscitar aplausos. Él conoce el arte de escapar, como lo dice el texto, a lugares desiertos para precisamente huir del fácil aplauso de los demás. La última anotación de nuestro Evangelio de hoy es que a pesar de todo este esfuerzo, acudían a Jesús de todas las ciudades. Es la última frase. Y este dato final es importante porque da una pista al lector. De todas las ciudades, dice Marcos, vienen para buscar, para ver, para suplicar a Jesús. El leproso, que no se contuvo, que había contado, había ido adelante,
había abierto el camino a ese río de sufrimiento humano que buscaba sanación. De todas maneras, es un éxito del que Jesús sabe defenderse, porque es consciente de que lo que logra solo se logra dando ojos, manos y voz al Dios Padre que lo envió. Y al final, un final así, lo provoca un hombre sanado que es incapaz de callarse. Un hombre que comenzó a proclamar y a divulgar la noticia, como dice literalmente el texto. Claro, él recibió un don y se convierte ahora en donante. Comparte su feliz experiencia de Dios con gestos y palabras. El impuro, el castigado, se convierte en fuente de asombro y de evangelio. ¿Qué busca este relato del evangelio con este final tan extraño? Yo lo diría con otra pregunta. A ver, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando una persona está llena de Jesús? Conocemos tantas historias de personas llenas de Jesús, ¿verdad? De personas llenas de Jesús que comienzan a hacer cosas sencillamente extraordinarias, maravillosas, que cuando conocen a Jesús sienten el impulso de ir al encuentro de los leprosos de nuestro tiempo, los vagabundos, los adictos, las prostitutas, la lista es larga. Y a todos ellos los tocaron con gestos de cariño, con una sonrisa. Y de esta manera pusieron a todas estas personas en contacto con Jesús. Se volvieron sanadores. Conectaron tanto dolor del mundo con la fuente de la sanación. Pues sí, mis queridos hermanos. Tomar el Evangelio en serio tiene un poder que cambia el mundo. Lo sabemos bien, muy bien. Todos aquellos que se tomaron en serio el Evangelio y tocaron a los leprosos de su tiempo, todos testifican, desde San Francisco de Asís, que fue el encuentro del leproso, de Francisco de Asís en adelante, todos testifican que hacer esto da una inmensa alegría. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.